Vamos a comenzar con un tema inicialmente y que hay gran preocupación, y es con el tema de las pensiones. Queremos mostrarle en el primer gráfico, y son las pensiones que están superiores o que están a partir de los 10 millones de pesos. Esas se deben declarar, pero además pagar una renta y porcentaje que aún no está definido, porque por ahora está la reforma del proyecto de ley, que es el proyecto de ley 118 del 2022C, que define esta reforma tributaria. Pero para ampliar un poco más sobre este primer punto, nos acompaña el profesor titular de la Universidad ICESI, John James Mora. Él es el director del Observatorio de la Mesa de Empleo del Valle y economista. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Y bueno, aclaremos acerca de la necesidad de gravar unas pensiones que básicamente son derechos adquiridos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema aquí tiene que ver con el hecho de gravar esas pensiones que son derechos adquiridos, personas que ya tributaron durante toda su vida laboral, personas que a su vez tomaron sus decisiones de consumo en un determinado momento y eligieron uno u otro sistema pensional y que por lo tanto tenían unas condiciones ya establecidas en términos de su consumo en lo que les queda de vida. Por lo tanto, el grabar las pensiones, pues es un problema que no solamente va a ser con respecto a esta reforma tributaria, sino que va a ser con respecto a las posteriores reformas tributarias, porque esto implicaría el cambiar todo el esquema de tributación para aquellas personas que han decidido ¿Vuelvo otra vez? No, tranquilo, estamos al aire, tranquilo. Vale, listo. Aquellas personas que han decidido trabajar y que han decidido tomar sus decisiones de consumo presente versus consumo futuro. Bueno, esta no solamente incluye las pensiones, sino los ingresos a partir de los 10 millones de pesos. O sea, es decir, las pensiones entran como un ingreso común y corriente. Sí, el tema de los 10 millones de pesos es un tema controversial porque no existe ningún criterio técnico para que sean 10 millones de pesos. El DANE definió como clase alta a aquellos que ganan más de 3.700.000 pesos y esto ya es un tema bastante exagerado y bastante discusión. Podría ser precisamente 15 millones, 20 millones de pesos. La verdad es que no existe un criterio técnico en la reforma tributaria de por qué deberían de ser 10 millones de pesos, salvo el hecho de que 2.3% de los trabajadores se ganan más de 10 millones de pesos. Ese es el único criterio que hay hoy en día en el proyecto que se está planteando. ¿El tecnicismo de cuánto porcentaje se grabarían, eso va más adelante? No, ya hay una tarifa que es escalonada, que está mostrando que a partir de los 10 millones de pesos la tarifa efectiva sería más o menos el 0.6 de tributación y va ascendiendo. Lo otro que se ha vendido es que aquellas personas que ganan más de 10 millones de pesos y que no están tributando por un lado y por otro lado que la tributación no es progresiva. En la situación que tenemos hoy en día, en la actual estructura tributaria que tenemos hoy en día, sí hay una progresividad. Lo que pasa es que la progresividad no es tal y como la quiere el gobierno y eso hay que aclararlo. Hay otro punto, si es el IVA a las importaciones que superen los $200, sin decisión de tipo. En ese momento se declara y se paga arancel, pero además se pagaría el IVA. Exacto, además se pagaría, y esto también es complicado porque en esas importaciones de menos de $200 pues hay un gran movimiento que no solamente tiene que ver con camisas, etcétera, sino también puede ser productos médicos, productos para la salud, etcétera, con un valor de menos de $200, que en este momentico no se está pagando impuesto porque se paga el arancel, y eso pues obviamente va a generar efectos sobre las importaciones de muchos y una gran variedad de tipos de productos que hoy en día se están trayendo a la economía colombiana. Rápidamente pasamos al impuesto a la ganancia ocasional, herencias, sucesiones, premios y loterías. Actualmente está entre los premios y la lotería, pero es decir, una persona que en este momento esté heredando bienes producto de una herencia porque su papá, su mamá falleció o porque algún familiar falleció y automáticamente le quedan esos bienes, ¿cómo sería ese pago de esa renta o ese impuesto a esa ganancia ocasional? ¿Sería anualmente porque pues es un bien que ya queda a propiedad de otra persona? No, el impuesto es sobre la ganancia ocasional, es decir, sobre ese incremento en términos generales del patrimonio, pero eso es una gran diferencia con respecto a otros países donde no se graban las herencias o donde no se graban precisamente eso que se está haciendo en ese momento, que se está obteniendo en ese momento. Tenemos una discusión mucho más larga, el tiempo no nos da, pero por ejemplo, hay otros gravámenes como las papas fritas, los patacones, el salchichón cervecero tradicional, algunos productos que contengan cacao, y
por supuesto es una conversación que tendremos durante muchas semanas. En los cuales se incrementa el 10%, es decir, esos van a pagar un 10% adicional. Ese salchichón que la gente se come en la esquina, esa salchicha que se compra para mezclar con los huevos, etcétera, eso pagaría un 10%. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en Telepacífico Noticias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y es la información por el momento, una conversación que tomará varias semanas y por supuesto 4 debates que llevará esta reforma, 2 en comisiones económicas del Senado y 2 en plenaria total del Congreso de la República. Información desde el sur de Cali, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias.